Hay muchas preguntas por hacer. Estamos listos para entrar en el consultorio. Aquí, en Cosas que Pasan. Durante muchos años se creyó que las enfermedades cardiovasculares afectaban principalmente a los hombres, pero hoy la realidad es otra. Así que vamos a hablarles justamente de estos problemas del corazón, que son una de las principales causas de muerte de mujeres en el mundo. Factores como el estrés, la hipertensión, falta de cuidados también, el colesterol elevado, sedentarismo. También los cambios hormonales han llegado pues, a afectar mucho la salud cardiovascular de la mujer, y justamente ahora se está lanzando con la doctora Patricia Delgado, que ya nos acompaña aquí, ella es cardióloga, la modificación del riesgo cardiovascular en la mujer, porque esto es algo que se viene hablando hace años, pero aún no está todavía del todo entendido en la audiencia. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla aquí. Katia, un placer como siempre estar con ustedes. Hemos crecido juntas en este tema y les agradezco muchísimo ahora en Radio WQ. Cosas que pasan, y las cosas que pasan en términos de la enfermedad cardiovascular son muchísimas, y solo este constante aprendizaje y dar a conocer estos conceptos es lo que va a hacer que nuestra mujer ecuatoriana cambie su mentalidad. En primer lugar, agradezco este espacio y quiero decirles que en Ecuador esto comenzó hace 10 años. Comencé con esta bandera de generar cambios y definitivamente sí lo hemos conseguido, pero falta posicionarlo más. Y definitivamente esto es un movimiento que comenzó desde el año 2000 en Estados Unidos, se ha expandido en todo el mundo, y las actualizaciones y los médicos cardiólogos que estamos siempre en la vanguardia para conocer los conceptos nuevos, estamos enterados, y es bueno que toda la ciudadanía en general, especialmente las mujeres, lo comprendan. Doctora, y le quiero preguntar, ha sido 10 años de que usted, para mí, usted es la embajadora de la mujer en el riesgo cardiovascular, en que las personas, en que las mujeres podamos enterarnos de que empoderarnos. Y enterarnos, porque antes se pensaba que realmente los hombres eran los que siempre tenían que asistir al cardiólogo y las mujeres al ginecólogo. Esto de aquí cambió, ¿verdad? Cambió, y debemos nosotros de poner un granito de arena todos los días para que cambie. Muchas personas en la pandemia, post-pandemia, comenzaron a decir que esto fue por las vacunas. Después conversamos, hicimos una entrevista con ustedes. ¿Qué se sabe ahora de eso? Mire, en verdad, las enfermedades cardiovasculares en los hombres comienzan aproximadamente 10 años más antes que la mujer. Antes se ubicaba en enfermedades cardíacas solo hombre, pero ahora sabemos que los cambios hormonales generan ciclos de vida en la mujer. Durante la época reproductiva de 10 años a 50 tenemos una carga estrogénica que nos protege, y por ende las enfermedades cardiovasculares son poco prevalentes. Después de los 50, que se van los estrógenos, comienzan a aparecer todas las enfermedades cardiovasculares, y es a tal punto que se iguala la prevalencia de cada una de estas condiciones que van marcando la vida del ser humano. La hipertensión, como lo mencionaba usted, el colesterol alto, que se llama dislipidemia, la diabetes, el fumar, la obesidad, todo eso va agregando un puntaje, y eso es lo que nosotros llamamos riesgo cardiovascular, que es el tema maravilloso que usted ha escogido hoy día. Definimos riesgo cardiovascular como aquella probabilidad de que la mujer sufra una enfermedad cardiovascular grave, seria, a 10 años o a 30 años. Entonces, antiguamente, el riesgo cardiovascular era igual para hombres y mujeres. Habían calculadoras, que son muchísimas, hay de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, comenzó con el Score Framingham, hay de todos los colores y sabores. Y los cardiólogos aceptan y asumen un riesgo para calcular a hombres y a mujeres, pero tenemos que actualizarnos. Este movimiento de cardiopatía de la mujer, que en verdad la he liderado aquí en Ecuador, doctora, y 10 años de lucha constante, porque siempre hay personas ignorantes que no entienden y no leen y no se actualizan. Pero definitivamente que hoy por hoy las principales guías
que nosotros necesitamos leerlas cada 4 años porque se actualiza todo. Las últimas guías de dislipidemia, de cardiopatía de la mujer que ya existió en el Congreso Europeo, todas las guías de los factores de riesgo más importantes, de las enfermedades cardíacas más importantes, ya incluyen estos cambios que son propios de la mujer, porque están relacionados a la carga hormonal, a esos estrógenos que nos bañan todos los meses y que nos generan una protección única. No ha habido hasta ahora en el mundo, en la farmacología, algún medicamento que iguale a estos estrógenos endógenos que nuestros ovarios producen. Es increíble cómo el cuerpo de la mujer va cambiando con el Totalmente. tiempo, pero muchas mujeres renegamos, decir, no, es que tenemos esta menstruación todos los meses, no sé Así qué, es. y a la final no sabíamos que estamos protegidos por esta cantidad de hormonas que cuando viene ya esta edad donde viene la perimenopausia y la menopausia, quedamos desprotegidas para Así muchas es. enfermedades. Y ahí es donde viene la sabiduría médica y estas noticias que debemos de darlas a conocer para que todas las ecuatorianas entiendan que después de los 50 años, cada una de nosotros debe de construir su propia coraza de protección. Si caminamos todos los días 1 hora, 5 veces a la semana, 300 minutos, a la semana estamos generando esta protección. No importa la velocidad, lento, despacio, hablamos rápido. de ejercicios de alto impacto o de bajo impacto. La caminata es de bajo impacto. Y hay que hacer también 15 a 20 minutos de ejercicios isométricos, que son las pesas, para manejar y mejorar y fortalecer la masa muscular. Tener una dieta saludable, baja en grasas saturadas y fomentar el uso de los aceites de oliva extra virgen, que son buenos y que nos protegen, y en general mantener un peso ideal. Eso es lo que nos va a proteger. Pero sí, definitivamente la píldora, uno de los mensajes que se lleven a casa hoy día es que si nosotros cambiamos el chip, así como usted me dice, antes decían los infartos solo son de los hombres, ahora sabemos que no, que la principal causa de mortalidad de las mujeres son las enfermedades cardiovasculares, matan el 35%. Es decir, de todas las muertes del mundo en las mujeres, en todos los países del mundo, las enfermedades cardiovasculares representan el 35%. ¿Y por qué? Porque es subconocida, nadie la conoce, no le dan importancia, sí, no vamos al cardiólogo. Vamos, a no ser que estemos ya con un dolor, pero infartándonos, ahí vamos al cardiólogo. Y cuando se infarta, tenemos que saber que no solo es el dolor precordial que es típico del hombre, solo que nosotros vivimos en un mundo machista. Y ahora nosotros lo que queremos propugnar es tener una equidad de género, que la mujer tiene su espacio, que la salud cardiovascular de la mujer es importante porque salva vidas. Y si nosotros nos cuidamos, vamos a generar un cambio a nivel social. Entonces, si tenemos un riesgo que sabemos que es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular a 10 años o a 30 años, nosotros tenemos que, en primer lugar, especificar qué es, cuáles son esos factores hormonales, biológicos, sociales, que debemos de sumar para que nuestro riesgo cardiovascular, en el caso de las mujeres, vaya aumentando. Por eso se habla en la Escuela Europea de modificadores del riesgo cardiovascular. Es decir, una vez que tenemos el riesgo cardiovascular global, tenemos que replantearlos que existen estas otras condiciones que están ligadas a nuestra carga hormonal. ¿Cuáles son las más importantes? A nivel de Europa y a nivel de las guías americanas, tienen un poquito de variantes, pero en general las más relevantes son los trastornos hipertensivos durante el embarazo, que se llama preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, la menopausia precoz. Generalmente la mujer deja de menstruar a los 50. Cuando esta es antes de los 45 años, se llama menopausia precoz. La menarquia, que es la primera menstruación,
ocurre a los 12 años. Cuando esto ocurre antes de los 10 años se llama menarquia precoz. También es un factor de riesgo. Okay. ¿Sí? Cuando existen abortos, cuando existen diabetes gestacional, es decir, se sube y alta alteraciones metabólicas durante los 9 meses de embarazo, cuando existen trastornos de tiroides, cuando existen síndrome de ovario poliquístico, en aquella mujer joven que tiene sobrepeso y obesidad, tiene que ser descartado que haya síndrome de ovario poliquístico, porque esto funciona y marca la vida de la mujer. Entonces, si nosotros le damos un valor y un puntaje a cada uno de estos riesgos hormonales, ese riesgo cardiovascular, poniendo el ejemplo de la mamá, de nuestra colaboradora y compañera, una mujer de 48 años que dejó de menstruar y que es hipertensa. Se le calcula el riesgo global de Framingham, de OMS, y tiene un riesgo moderado. Tiene 10 de riesgo cardiovascular. Nosotros tenemos clasificado en 4 niveles: bajo, moderado, alto y muy alto. Aquellas que están en riesgo moderado son las que más problema tienen. Si ella tiene ya un riesgo de 10 y ha tenido preeclampsia, es decir, hipertensión durante el embarazo, que después la llevó a ser hipertensa definitivamente, esa preeclampsia duplica el riesgo. Entonces, la mamá de nuestra colaboradora ya no va a ser de 10, sino de 20. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular de ella va a ser alto, ya dejó de ser moderado. Y todas las guías, ¿para qué nos sirven? Para que los tratamientos de cada una de las enfermedades cardíacas sean personalizados. Entonces, una de las cosas que el riesgo cardiovascular actual promueve es actualizar y personalizar el riesgo cardiovascular de la mujer a cada una de nuestras pacientes. Por ejemplo, hace 1 mes y medio se dieron las guías de dislipidemia, que es colesterol alto en Estados Unidos, que son las guías americanas. ¿Y eso se ha modificado, doctora? Totalmente. Incluyen dentro de estos factores que potencian, potenciadores a todas estas condiciones que están relacionadas a las hormonas femeninas, y eso debemos de incorporarlo a nuestra práctica diaria, porque esa mujer que llega y dice tiene riesgo moderado y el colesterol está más de 100, para riesgo moderado está perfecto, pero si ya es riesgo alto, porque ya está potenciado, tiene que ella tener como meta que el LDL debe de estar debajo de 70. Y si nosotros no actuamos de esta forma, estamos cometiendo errores garrafales de falta del cuidado ética para nosotros profesional. Okay. Entonces, ahora, eso es un llamado a los cardiólogos. Sí, ahora doctora, habrá muchos cardiólogos aquí que no están actualizados. Desgraciadamente. Que lo hemos conversado, ¿verdad? Que lo hemos conversado y que ellos siguen viendo el riesgo cardiovascular, que no, yo incluso lo he preguntado, le he hecho algunas consultas, y no le ven mayor cosa al tema hormonal, a cuando las mujeres entran a estos cambios, ¿no? ¿Cómo poder saber que su doctor de cabecera está actualizado, doctora? ¡Qué importante! Desgraciadamente, por eso nosotros estamos haciendo campañas y los invito a todos los médicos de atención primaria, médicos clínicos, cardiólogos, a que acudan a un simposio que vamos a dar este sábado en 2 días, el 30 de mayo, sobre qué debemos aprender para modificar el riesgo cardiovascular, el recalcular, porque se lo calcula, se lo analiza y se lo vuelve a recalcular con estos nuevos temas, que ya están aprobados por las principales sociedades del mundo, la sociedad americana, la sociedad europea. En todos los países del mundo se habla de esto, dándole un espacio y hablando con criterio y una estructura. Aquí en Ecuador, desgraciadamente,
es imposible, inaudito, pero ciertos cardiólogos que no leen, que no tienen cultura médica actualizada y desgraciadamente incurren en estos graves errores, que van los pacientes y le dicen aquí no pasa nada. No pasa nada. Y después de unos meses el paciente está en una emergencia con un infarto del miocardio. Doctora, importantísimo algo. Nosotros, las mujeres, tengo que decirlo, tenemos este hábito de ir al ginecólogo una vez al año, pero no al cardiólogo, doctora, porque no tenemos ese hábito. No hemos sabido la importancia, no nos han dicho, no nos han inculcado. Es más, me voy a poner como ejemplo, que hicimos una entrevista hace 2 o 3 años, donde me quedé impactada de este tema, de en cuanto la tasa tan alta que daban de problemas cardíacos en las mujeres cuando entraban a la perimenopausia. Y primera vez que me hice un chequeo general, o sea, tengo también que ponerme como ejemplo. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Mire, desgraciadamente la salud en Ecuador, desde el punto de vista global, a nivel del Ministerio de Salud Pública, no es lo que quisiéramos en todos los países del mundo. Yo los invito a seguirme en mis redes, porque nosotros hacemos al año 5 campañas dirigidas a la comunidad. No tienen ningún costo, para que aprendan, para que entiendan, para que comprendan que hay que cambiar los hábitos, estas creencias invalidantes que a veces creemos que la enfermedad cardíaca solo es de los hombres. Claro. No, debemos entender que debemos de cuidarnos. Doctora, ¿hay señales que las mujeres podemos tener? Porque de pronto las señales son diferentes en los hombres que en las mujeres, ¿no? Algunas personas dicen, no, es que yo sentía un dolorcito del pecho y pensé que eran gases. He escuchado mucho eso, no sé si usted lo ha escuchado también. Definitivamente, y eso es otro punto importantísimo, Katia. El infarto del miocardio, que es el MACE, nosotros llamamos los eventos adversos graves, en el hombre está caracterizado por dolor precordial, pero en las mujeres... Un dolor fuerte. El dolor precordial muy intenso en el centro del pecho. ¿Que es un aviso? 10/10, que es muy grave y que lleva a la emergencia. Ajá. En la mujer, este dolor precordial es muy bajo su presentación, 40% menos. Por ende, la mujer tiene como cuadro clínico, como síntomas, otros síntomas, como es la falta de aire, como es el mareo, como es el síncope, que es la pérdida del conocimiento, y eso de ahí es un signo de un problema coronario en las mujeres. Hoy por hoy se habla de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y para llegar a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el camino usualmente es comer mal, aumentar de peso, y eso comienza en la niñez y después en la juventud. ¿Se va acumulando, doctora? Se va acumulando. Entonces, estas guías que yo le hablo, que son las directrices, cada 3-4 años se actualizan para que nosotros estemos a la vanguardia del conocimiento médico. Esto ahora nos dicen que comienza desde que se nace, y en las arterias se ven algo que se llaman las estrías grasas. Se van tapando. Y si el joven, el niñito que nace y que está de 5 años, de 10 años, no se le enseña a comer, va generando esto que se llama la carga aterogénica, que es acumulativa en el tiempo. Y cuando ya pasa a ser un adulto joven y después al adulto mayor, ya se deposita dentro de las arterias, en el endotelio, que lo inflama, lo enferma, placas de grasa que van tapando, y por ende generan problemas vasculares. ¿Cuáles son los más importantes? Infarto agudo del miocardio en el corazón, se tapa una arteria coronaria y genera un infarto, o una arteria en el cerebro y genera un accidente cerebrovascular. Doctora, ya estamos a pocos minutos de finalizar la entrevista, y algo muy importante también es el tema hormonal en las mujeres. Hemos hablado que es un factor importantísimo en cuanto a los cambios cardiovasculares que vamos a tener. Todas las mujeres vamos a eso, vamos a esa edad donde las hormonas, son ciclos, las hormonas cambian, ¿no? ¿Hay alguna terapia de hormonas? Se habla mucho de ese tema y hay muchas cosas, opiniones encontradas en cuanto a las terapias hormonales que pueden reemplazar y que el cuerpo de la mujer siga como si nada. Desgraciadamente se han hecho muchos intentos, muchos estudios, y desgraciadamente hasta ahora la farmacopea, es decir, las farmacéuticas hasta este momento no han podido
tener un producto que reemplace a nuestros estrógenos endógenos. Por eso les recalco, y es un llamado a la comunidad, debemos de hacer ejercicio 300 minutos a la semana, debemos de comer sano, debemos ser activas, debemos de tener un peso relacionado a nuestra altura, debemos hacer ejercicios de pesas para mantener una masa magra, muscular, que nos dé estabilidad y nos dé todas las etapas de la vida con una excelente calidad. Doctora, hace años en una entrevista me acuerdo tanto que hablamos de la circunferencia, que había circunferencia que estaba marcada. Yo me compré una cinta métrica, tengo que comentarlo en ese momento, para ir midiéndome y sabiendo qué tanto cuando hay uno se engorda y a veces baja de peso, ¿no? En el hombre y en la mujer, ¿cuál es la circunferencia que debemos tener que está calificada, por así decirlo? Totalmente. Todas las grandes organizaciones cardiológicas del mundo, la OMS, la OPS, la circunferencia de nuestra cintura es importante porque nos habla de que si esta en la mujer es debajo de 88, estamos dentro del rango normal, y en el hombre debajo de 94. Okay. Si es mayor de 88 en la mujer, estamos hablando de una obesidad central, y esa obesidad central nos dice que hay una alta probabilidad de que se deposite grasa alrededor del estómago que es tóxica. Ese es otro mensaje que debe de llevarse a casa. Esa célula del adipocito es capaz de generar toxinas y enferma el corazón. Entonces nosotros debemos de tener como meta, tener en las mujeres un perímetro de cintura debajo de 88. También hay un error, doctora, que cometemos. Ya por tiempo. Rapidito, sí, que cometemos los jóvenes, creo que durante los 20 y 30 no vamos al doctor porque dicen que somos saludables. Así es, y no es así. Doctora, nos quedamos cortas creo con la entrevista, vamos a hacer de pronto, yo sé que su tiempo es súper limitado, vamos a hacer una segunda parte de entrevista porque nos quedamos con otro tema. Solamente díganos dónde pueden las personas seguir la entrevista, que se pueden conectar vía Zoom, la conferencia. Yo le voy a pasar un link para que se puedan unir. Son más o menos 20 especialistas, 10 especialistas que van a estar. Sí, y tenemos temas muy importantes. 6 invitados extranjeros. Y ¿esto es gratuito? Profesores, totalmente gratuito. Okay. Sí, ¿cuántos doctores van a estar aquí en Guayaquil presentes? En Guayaquil, cardiólogos invitados. Son 8. Y tenemos cardiólogos dentro de todo el Ecuador porque hemos hecho un movimiento excelente dentro de la cardiología femenina, y tenemos un grupo de cardiólogas muy activas en Manabí, en Azuay, en Pichincha, y todas ellas estarán convocadas aquí en Guayaquil este sábado. Muchísimas gracias, doctora. Patricia Delgado nos acompañó el día de hoy. Nos estamos despidiendo, los dejamos con el noticiero.